Estimados amigos del canal Chile en la Encrucijada, como recordarán, estamos prescribiendo algunas píldoras de buena memoria contra la amnesia que los izquierdistas tienen y que olvidaron todo lo ocurrido previamente al 11 de septiembre de 1973, lo que los lleva a tener una visión unilateral y torcida de lo ocurrido en esa década de nuestra historia. A partir de la amnesia se puede construir cualquier fantasía. Si a ella se suma el unilateralismo, el mal se agrava, pues equivale a quedarse mentalmente tuerto y a ver de modo torcido el pasado y la realidad actual. Para evitar ambas dolencias, nos serviremos de un interesante artículo publicado por José Manuel Castro, historiador, miembro del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y coautor de Historia de Chile 1960-2010. Las citas son largas, pero valen su peso en oro, porque destacan la responsabilidad que tuvo la democracia cristiana en la debacle que tornó inevitable el pronunciamiento militar. La reforma agraria impulsada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende fue una de las iniciativas políticas más perjudiciales y controvertidas de la historia de Chile. El gobierno de Frei presentó esta política expropiatoria en función de la modernización de la agricultura y de la justicia social. Pero, según hemos demostrado en el tomo tercero de la historia de Chile, también hubo otros propósitos políticos e ideológicos que la animaron, y desde ya fue determinante en debilitar el derecho de propiedad privada en Chile. La violencia física irrumpió como medio para acelerar el proceso expropiatorio. Propietarios, campesinos y agitadores políticos se enfrentaron incluso mediante las armas. Un caso emblemático de estos hechos fue la batalla de San Miguel, en los Andes, en que más de un centenar de campesinos apoyados por el Frente Interno Socialista se tomaron el fundo y mantuvieron como rehenes a su dueño y su esposa. La izquierda esperaba que el enfrentamiento con carabineros diera lugar a la Sierra Maestra chilena como un paso clave en el camino hacia la revolución socialista. También hubo episodios en que los propios campesinos decidieron resistir la expropiación del gobierno, como en el Fundo Santa María de Longotoma, en que casi 200 trabajadores rechazaron las medidas de la Corporación de la Reforma Agraria. El clima de polarización, crispación y violencia política se agudizó durante el gobierno de la Unidad Popular y se extendió por todo el campo chileno. El movimiento de izquierda revolucionaria, el famoso MIR, inspirado en la Revolución Cubana, promovió la vida armada en el campo a través del movimiento campesino revolucionario. Tuvieron como base de sus operaciones la región de la Araucanía, donde bajo consignas como tierra o muerte, ocuparon el predio Tres Hijuelas, fundando ahí el campamento Lautaro. En un importante discurso en Temuco, en noviembre de 1971, el líder del MIR, Miguel Enríquez, llamaba a expropiar toda la gran propiedad agraria sin indemnización y a instaurar un gobierno revolucionario de obreros y campesinos. Las expropiaciones, las tomas de terreno y los enfrentamientos afectaron la vida de muchos propietarios de forma dramática, dejando incluso un saldo de muertos. En abril de 1971, en el fundo La Hijuela Grande de Nilagüe, tras ver cómo ocupaban sus tierras, Jorge Barahona Puelma murió a causa de un infarto cardíaco. Según relata su propio hijo, tras los hechos llevaron rápidamente a su padre a un hospital, pero murió en el camino en Peralillo. En noviembre de 1970, en el fundo Tregua de Panguipulli, de un modo especialmente trágico, murió Antonieta Maachel, quien se suicidó tras la toma. Secuestro, saqueo y vejaciones sufridas al interior de su casa. Los hechos hablan por sí. Lo sorprendente es la facilidad con que fueron olvidados. Una de las pocas iniciativas para registrar la tragedia que fueron los 1000 días de Allende fue el reportaje publicado por la revista Fiducia, con análisis de los principales aspectos de la experiencia marxista y con numerosas entrevistas de las víctimas. El epígrafe de la revista era profético: un documento que todo chileno debe leer para nunca olvidar, nunca transigir, nunca reincidir. Infelizmente,
Las clases dirigentes de la época no lo tomaron en serio, creyendo ingenuamente que bastaba el desarrollo económico para resolver los problemas morales e ideológicos de Chile. Gracias por acompañarnos en estos comentarios.